Y hoy te voy a explicar qué son las crisis financieras. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuidando Mis Finanzas. Soy Alison Melo y el día de hoy vamos a hablar de un tema que estos últimos meses ha estado en boom, pero también quiero que entiendan muy bien acerca de este tema. Y es sobre las crisis financieras. Nosotros ya hicimos un episodio en el podcast que si no lo han visto se los voy a dejar por acá acerca de las crisis financieras, pero me parecía importante poderles hacer un video de este tema explicándoles bien todo este mundo de las crisis económicas, las crisis financieras y demás. Así que los invito a que se suscriban al canal, acá en la parte de abajo le den clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. Tenemos video nuevo todos los miércoles y episodio nuevo del podcast todos los sábados. Así que sin más rodeos vamos a comenzar con el tema de hoy. Las crisis financieras son unos periodos de tiempo en los que se ve una caída de los factores financieros y donde se ven precisamente unas disminuciones muy fuertes. Cuando hablamos de crisis financieras, hacen parte de las crisis económicas como tal, pero la gran mayoría de las crisis económicas son causadas por las crisis financieras. ¿Qué pasa? Estas crisis financieras se pueden desatar por tres factores y es: uno, por crisis bancarias, es decir, por crisis o por problemas muy graves en el sistema bancario de un país, o por ejemplo lo que pasó en el Corralito en Argentina, por retirada masiva de fondos o de dinero dentro del sistema bancario. La segunda es por crisis cambiaria, es decir, por especulación en el tipo de cambio o en la tasa de cambio de los países, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en Zimbabue, lo que ha pasado en Haití. Y tercero, crisis por deuda externa. Y esto fue uno de los fenómenos que desencadenó el Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial, donde Alemania tuvo que pagar toda la reconstrucción de Europa. Eso se constituyó en una deuda externa gigantesca, lo que fomentó todos estos temas nacionalistas y lo que en muchos factores, estos y muchos otros, hizo que el nazismo llegara al poder y que se desconociera el pago de esta deuda externa. Y pues ustedes saben lo que siguió, el resto es historia. Este tipo de cosas o este tipo de crisis lo que hace es desencadenar estas crisis financieras que impactan la economía no solo del país donde surgen o donde brotan, sino que al ser un mundo cada vez más globalizado, lo que va a pasar es que va a desencadenar en todo el planeta. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente origina o detona una crisis financiera? Uno de los primeros factores que detonan principalmente las crisis financieras es la falta de regulación en los mercados financieros. Por ejemplo, lo que pasó con la burbuja inmobiliaria, eso fue por una falta de regulación y una falta de supervisión en lo que estaba pasando con lo de los bonos subprime y lo que desencadenó toda esta crisis. Otro factor muy importante es el exceso de endeudamiento. Por ejemplo, lo que pasó ahorita con todo este tema del confinamiento y de las vacunas para la pandemia hizo que los países se sobreendeudaran para poder comprar todas las vacunas que se necesitaban. ¿Esto se tenía que hacer? Por supuesto que se tenía que hacer, pero al ser un impacto tan fuerte en endeudamiento sobre los países, hace que se desencadenen crisis, que es lo que estamos viviendo en este momento. Puede que no se esté viviendo una crisis tan fuerte como otras, pero sí es lo que ha impactado este desorden en los movimientos económicos, y uno de estos es precisamente el endeudamiento que hoy tienen los países, que hoy se tienen gasto público por todo este tema de la adquisición de las vacunas. Tercero, inestabilidad en los mercados internacionales, y en esto sí que hay historia en el mundo porque, por ejemplo, muchas de las variaciones y de la inestabilidad con los precios del petróleo y demás ha hecho que precisamente se generen crisis y se generen problemas económicos a causa de este tema. Otro factor muy importante es la disminución de la confianza de compradores e inversionistas en un país. Cuando hay ciertos problemas de origen político, de origen económico, de origen financiero, bancario, legal y demás, esto impacta directamente la confianza en los inversionistas, lo que hace que ellos se retiren y sea uno de los factores que pueda detonar en un país precisamente las crisis financieras.
Otro factor es un sistema financiero débil, un sistema financiero que sea absolutamente permeable, que se mueva al vaivén de la política y de la situación de un país y no sean como ese brazo sólido en un país, porque esto justamente lo que va a desencadenar son crisis. Si un sistema bancario y un sistema financiero es tan débil y vulnerable que cualquier cosa que pase en el país lo va a impactar directamente, obviamente esto va a afectar muchísimo, porque pues no hay confianza de quienes guardan nuestro dinero y de quienes manejan nuestro dinero. Por ende, el pilar económico de un país va a ser muy débil y pues esto va a afectar y puede desencadenar en crisis financieras. Y por último, que está muy relacionado a todo lo que les he mencionado, y es una mala gestión desde el sector público o desde el Estado. Si hay una mala gestión que compromete los impuestos, que compromete el sistema financiero, que compromete la estabilidad económica y la estabilidad financiera o de inversión de un país, pues va a desencadenar precisamente una crisis. Todos estos factores que les acabo de mencionar no son eventos aislados, usualmente unos van desencadenando otros y no son fenómenos que pasan solos, sino que una mala gestión desencadena un sistema débil y esto a su vez genera desconfianza en los inversionistas y, mejor dicho, es una serie de eventos desafortunados que al final lo que va a desencadenar es en una crisis financiera. ¿Qué consecuencias o qué genera en la sociedad y en un país cuando ocurre una crisis financiera? Tal vez lo que primero se afecta y que es de afectación popular y que nos afecta a todos es la pérdida del empleo. Aumenta muchísimo el desempleo porque las empresas necesitan recortar gastos, o sea, reducir personal. Las empresas, muchas empiezan a quebrar, reducción de personal. Muchas empresas, no sé, se van de los países, entonces cierran operaciones en los países, desempleo. Realmente el factor que más se afecta, uno de los factores que más se afecta es el desempleo, precisamente porque esos factores económicos, esas unidades económicas que son las empresas, no tienen cómo sostener la operación que tenían anteriormente y pues uno de los caminos tristemente con los que se reduce costos, con los que no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué llegan a ese punto, es reducción de personal, es despedir a la gente y es precisamente lo que desemboca en generar desempleo. Otro fenómeno que pasa mucho que desencadenan estas crisis son los embargos, y eso está asociado a otro factor y es el alto endeudamiento y sobreendeudamiento, y esto es tanto para las empresas como para las personas. Las personas, hablando puntualmente de esto, en una crisis, si no tienen ahorros, si no tienen a qué echarle mano, pues van a buscar el endeudamiento y se van a endeudar hasta que llegan a un punto en que hay sobreendeudamiento, y esto empieza a ser un fenómeno masivo, lo que hace que muchas personas estén sobreendeudadas y empiezan a embargarles sus casas, a embargarles sus pertenencias, les quitan sus cosas, se van a subastas, pierden su carro, pierden su vivienda, pierden todo, precisamente porque este fenómeno que ha desencadenado una crisis nos lleva a las personas a llegar a este punto. En las empresas es igual. Si una empresa se declara en quiebra, entra en embargo, embargan sus propiedades, embargan sus cuentas, embargan si tienen edificios, todo esto, las empresas entran en quiebra, o las empresas, por sostener su operación, entran en un sobreendeudamiento que ni siquiera la misma operación de la empresa y ni siquiera las mismas ganancias van a permitir que se pueda cubrir ese sobreendeudamiento. Por ende, va a afectar muchísimo a las empresas y les puede llevar hasta la quiebra. Hay un tema acá que ustedes deben tener en cuenta y se los voy a mencionar a lo largo del video, y es que como esto es una serie de eventos desafortunados, las cosas van pasando juntitas y van pasando casi que una desencadena a la otra y la otra. Esto es como una bola de nieve, esto va creciendo. Entonces, si hay un problema, si hay algo que detona una crisis financiera, pues evidentemente lo que va a pasar es que se va a afectar el empleo, por ende las personas no pueden consumir igual o no pueden comprar igual, dejan de pagar
obligaciones financieras que tenían, los bancos dejan de recibir dinero, empiezan a existir carteras castigadas, empiezan a desencadenar en embargos, en procesos jurídicos, mejor dicho, esto son tantas cosas. Al final del día lo que van a desencadenar es precisamente en mantener o en sostener esa crisis financiera. Lo que va a pasar es que se va a deteriorar el nivel de vida, se va a afectar la calidad de vida de las personas y se va a entrar en un periodo de crisis donde casi que el objetivo es subsistir. Bueno, hay ciertos factores o ciertos indicadores que nos muestran o que nos permiten inferir que puede llegar una crisis financiera. Entonces, estos factores que nos van a permitir identificar si se acercan a una crisis financiera es, primero, un crecimiento acelerado de la economía, pero un crecimiento que está por fuera de las tendencias, es decir, es un crecimiento que no es normal y que no es natural. Por ejemplo, una vez ocurrió la pandemia, que ustedes se dieron cuenta que todo se cerró, que no había nada, que los comercios cerrados, las empresas de servicios cerradas y demás. Esto generó una contracción de la economía y luego en el momento en que se empezaron a hacer las aperturas, la gente salió como una loca a comprar, a viajar, a hacer, a deshacer. Y esto lo que ocasiona es ese crecimiento acelerado y este crecimiento anormal de las economías, lo que ya venía diciéndonos que muy posiblemente se iba a generar una crisis. ¿Por qué? Porque esto iba a disparar la inflación, esto iba a disparar el consumo, iba a disparar el endeudamiento. Entonces, por ende, todos estos factores acelerados y con un crecimiento desordenado, lo que hacen es que nos permita no sé si predecir, pero sí inferir que posiblemente va a ocurrir una crisis financiera. Otro factor que también se los mencioné ahorita y es el crecimiento del gasto público. Cuando los gobiernos tienen que gastar muchísimo más de lo que ellos ya tienen planeado para gastar por X o Y motivo, precisamente los gobiernos están metiendo dinero y están gestionando actividades para que las economías se dinamicen, y esto a su vez lo que va a desencadenar es una crisis financiera. Otro factor que ya se los he mencionado, el crecimiento del endeudamiento, del crédito y de la deuda. Ya se los he explicado bastante, aumenta la deuda sin capacidad de pago, sin garantías de pago, muchas veces con unas figuras medio extrañas que no permiten que se garantice el pago de estas obligaciones, y esto genera crisis financieras. Y otro factor súper importante es la apreciación de la tasa de cambio. Otro de los factores que ya también les mencionaba y que nos va a generar esa alerta es justamente esos movimientos en la tasa de cambio. Ustedes se dieron cuenta de lo que pasó en Europa y lo que pasó con el euro versus el dólar. Usualmente el euro siempre ha estado en 1 punto algo por encima del dólar, y con todo esto que ocurrió con la apertura del planeta básicamente, con crisis en Europa, guerra de Ucrania y Rusia, problemas de pensiones en Francia y demás, todo esto desencadenó que se devaluara el euro y que hubo un momento en el 2022 en que el euro y el dólar valieron lo mismo, cosa que me benefició porque no me aumentó el pago de mi maestría, porque estudiaba en Barcelona, o en una universidad en Barcelona virtual, pero llegó un punto en el que el dólar y el euro estuvieron igualitos y eso nunca había pasado. Entonces son factores que nos permiten inferir o que nos permiten decir miércoles puede pasar una crisis. Y después de toda esta historia, teoría económica, teoría financiera y demás, ¿qué puedo hacer para que una crisis no me afecte tanto o no me impacte de una forma tan grave? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que las crisis nos afectan a todos, y en nosotros está que nos afecte en mayor o menor medida dependiendo de las decisiones financieras que tomamos antes de que ocurra una crisis. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque no depende de las decisiones que van a tomar en el momento, sino de todas las decisiones financieras que han tomado antes, para que en el momento en el que ocurra una crisis
dentro de todo nuestras finanzas personales estén preparadas para poder aguantar el impacto y que no nos afecte tanto. Y por eso lo primero que les recomiendo y que ya se los mencioné en otro video es tener un nivel de endeudamiento bajo, un nivel de endeudamiento óptimo. En la medida en la que menos deudas tengamos o las deudas que tenemos primero no sean muchas, estén dentro de ese nivel de endeudamiento óptimo y podamos pagarlas, va a permitir que estemos preparados para una situación de crisis, porque como se afecta tanto el endeudamiento, se van a afectar, por ejemplo, las tasas de interés, van a empezar a aumentar las tasas de interés y por ende esto nos va a afectar a nosotros el pago de las deudas. Entonces, primero, mantener un nivel de endeudamiento bajo. Si quieren saber más del tema del nivel de endeudamiento, acá les dejo arriba un video por aquí que les hice hablando del tema, precisamente explicándoles qué es todo esto del nivel de endeudamiento y cuál es el nivel de endeudamiento óptimo que debemos tener. Segundo, esto se los he mencionado en tantos videos, los debo tener secos con este término y es: tengan un fondo de emergencia. El fondo de emergencia nos va a permitir tener un dinero que en dado caso que pase X o Y situación, poder reaccionar muy bien sin tener que llegar al endeudamiento. Lo que se recomienda es que este fondo de emergencia se tenga lo más líquido posible, cosa que si hay una crisis financiera, ustedes no tengan que depender del banco, sino que ustedes lo tienen fuera de chiste debajo del colchón. Obviamente no lo tengan todo en efectivo, porque si la crisis es que se les quemó la casa, pues jodidos, pero el objetivo sí es que ustedes tengan una parte súper líquida. Entonces mi recomendación es, ya ustedes definirán en qué porcentaje, pero tengan una parte de ese fondo de emergencia en su banco que sea fácil de retirar, ya sea en su cuenta de ahorros, en un bolsillo, en una billetera virtual, como ustedes lo quieran tener, y otro pedazo ustedes lo tengan en efectivo guardado, muy bien guardado, para que si lo necesitan para una emergencia puedan acceder a él muy fácil. Con una crisis financiera ustedes saben que todo se encarece, que se empiezan a afectar muchas cosas, y si ustedes de pronto se ven afectados porque pierden el empleo, que por acá también les voy a dejar un episodio del podcast que hicimos hablando de eso, ustedes puedan, como decimos en Colombia, echarle mano a ese fondo de emergencias y puedan al menos garantizar un nivel de supervivencia sin que se afecte su calidad de vida. Esto también me lleva al siguiente consejo y es: ahorren. Esto también se los he dicho tanto: ahorren, ahorren y ahorren. Y el ahorro les va a permitir a ustedes también tener un plan B, un plan C, un plan D de qué hacer en caso de que pase una emergencia o que pase una crisis. Aquí en Colombia hay algo, no sé si en sus países existe, y si no es, y si es así, pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Aquí en Colombia, si tú ahorras en una entidad del sistema financiero, en ciertas figuras o en ciertos productos, tenemos un respaldo del fondo Fogafín. Fogafín es una institución que nos va a respaldar nuestros ahorros en dado caso que ocurra alguna crisis o algún problema. Ellos son los que entran con los bancos a responder por nuestros ahorros. Entonces, ahorren, tengan sus ahorros diferentes al fondo de emergencia, cosa que ustedes puedan hacer otras cosas o puedan, como les digo, tener plan B, C, D, J, lo que sea, con esos ahorros, y así no tengan que llegar de una al fondo de emergencia. Y el último consejo es que construyan diferentes fuentes de ingreso. Si ustedes dependen de una sola fuente de ingresos, en el momento en que esa fuente de ingresos se pierda porque la empresa liquidó y los despidieron, porque el país está en crisis y esa empresa se va o lo que sea, pues ustedes se van a ver muy afectados porque precisamente no tienen otra fuente o no reciben dinero de otro lado. Es como si les cortaran la manguera de una vez y ya nunca les llegó agua. Entonces, aquí la recomendación es que tengan diferentes fuentes de ingresos, cosa que si se pierde una, tienen la otra, y si se pierde la otra, pues tienen la otra, y les permite a ustedes también prepararse financieramente por si se pierde alguna, ¿qué van a hacer? Y ahí entran los fondos de emergencia, entran los ahorros, inversiones y demás, pero tengan presente poder tener diferentes fuentes de ingreso para que ustedes diversifiquen el riesgo y no dependan únicamente de una sola fuente de ingresos. Bueno, y este era el video que les tenía para hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más de este tema de las crisis financieras, y que también les haya dejado la espinita de cómo preparar nuestras finanzas
para que cuando llegue una crisis no nos afecte tanto. Los invito a que me sigan al canal, acá en la parte de abajo, le den clic a la campana para que les notifique cada video que estamos subiendo al canal. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, que se las dejo por aquí, donde les comparto información diaria y donde les doy consejitos de finanzas, de manejo del dinero y demás, que sé que les pueden interesar y que los pueden ver súper rápido. No olviden también seguirnos en nuestro podcast Píldoras Financieras, donde todos los sábados tenemos un episodio nuevo y donde los invitamos a ustedes, no solo en el podcast, sino también aquí en el canal, a que nos dejen sus ideas de qué temas quieren que hablemos, qué temas quieren que abordemos o que discutamos, si estamos de acuerdo o no. Mejor dicho, ustedes son los dueños y señores de este canal, entonces díganos qué temas quieren que pongamos aquí sobre la mesa y con mucho gusto los vamos a preparar. Y como siempre les digo, recuerden que la tranquilidad y sobre todo la tranquilidad financiera está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en un próximo video.